está en edición. Ya. La concepción integral de los derechos humanos. Primero, la concepción integral de los derechos humanos. Segundo, los derechos humanos como patrimonio de la dignidad humana. Vamos a ver un capítulo que va dentro de la dignidad humana. 3. Los derechos humanos como una visión de la humanidad contra la arbitrariedad. Seguimos. 4. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos en el terreno filosófico? El ser eternos, supratemporales, universales y progresivos. 5. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos en su exégesis y en su dogmática? El ser inherente, pertenece a uno, universales, absolutos, inalienables, no se pierden, inviolables, indisolubles, indivisibles, irreversibles y progresivos. Imagínate, Dios plantea para el derecho al trabajo, para los derechos a la protección del medio ambiente, para el derecho de los pueblos a sus recursos naturales y explotarlos al servicio y bienestar de sus pueblos, ¿no? El derecho, como dice, a aprender a vivir con lo nuestro, o sea, en lugar de importar, saber explotar lo que tenemos, ¿no? Este Aldo Ferrer, el de la historia de la globalización. 6. ¿Cuáles son las obligaciones y deberes del Estado y la sociedad ante los derechos humanos? Sus deberes son de respeto, de protección y satisfacción dentro de la protección internacional de los derechos humanos, bibliografía. Vuelve y no resiste una polémica sobre los delitos de lesa humanidad. No resiste una polémica sobre los principios de Justo. Los derrotan. Mira, todos esos que hablan ahí, los derrotamos así, para fuera de acá. Pero es que la gente también los apoya, no es que la gente esté en nada. Como la gente no la forma, entonces la gente se impresiona, como dice Maquiavelo. Los pueblos no ven la esencia de las cosas, solo ven el fenómeno que aparece, el epifane. Por eso viene Epifanía de nuestro Señor cuando lo presentaron ante el anciano Simeón. Epifanía es presentación. Pasa. No te vayas muy atrás, entonces. Seguimos. La concepción integral de los derechos humanos. Concepción integral de los derechos humanos. Los derechos humanos como derechos fundamentales o derechos públicos subjetivos son el conjunto de principios, de normas o instituciones que nos permiten o deben hacer posible una vida racional entre las personas y por lo tanto supone la satisfacción de las necesidades humanas básicas, por lo que la razón de ser de cualquier Estado debe ser de garantizar el bien común, es sobre todo un medio para lograr respeto a la dignidad humana. Preguntó Antonio Cansado, la C se escribe como Z, Cansado escribe como Cansado Trindade, que vivió de 1947 al 2023 o 22. La autoridad del Estado es un fin o es un medio. La autoridad es solo un medio para la realización del bien común. Y eso lo dijo Antonio Cansado Trindade el día que yo lo presenté, porque la universidad me encargó de dar el discurso en el año 2000 de incorporación como profesor emérito de San Marcos, honoris causa de San Marcos, Antonio Cansado Trindade, que había sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, catedrático de Filosofía y Derechos Humanos de la Universidad de Brasilia, y luego magistrado de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Yo tengo fotos el día que estoy dando el discurso para él hace 25 años que tiene. Los derechos humanos como patrimonio de la dignidad humana. Los derechos humanos como patrimonio de la dignidad humana. Los derechos humanos constituyen el patrimonio de la dignidad humana, pues la persona humana y su dignidad son inseparables. Ser digno significa ser merecedor de respeto individual,
social y colectivamente. Dignum viene de dignum, en latín, que quiere decir ser merecedor de algo. Para Humberto Cerroni, la dignidad humana es el título abstracto de humanidad. Mire, el Tribunal Federal Constitucional de Alemania, en 50 años de sentencia por influencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, pasaba la ley fundamental de Bonn, Constitución Alemana 23 de 1949, señala que en ninguna sentencia a cadena perpetua, que no es ni cadena ni perpetua, pero no es ni cadena ni es perpetuo revisable, puede figurar como considerando que el preso morirá en prisión por ser contraria a la dignidad humana. Y en la filosofía del derecho del existencialismo cristiano francés de Gabriel Marcel, la dignidad humana tiene su fundamento en lo eterno del hombre. Y la dignidad humana no se ha perdido ni siquiera con el pecado original. La dignidad humana no se ha perdido ni siquiera con el pecado original. O sea, eso no darle sepultura a alguien, a un rebelde, es contrario a la dignidad humana. No hay nadie que no tenga que tener derecho. Y eso está en Antígono de Sófocles. Antígono de Sófocles. Pero eso que vas a decir acá, el embrutecimiento es tan grande que te saca la vida. Me lo dijo Pablo Macero, en el Perú nunca ha habido clases dirigentes. En el Perú solo ha habido clases dominantes, por eso perdimos la guerra del Pacífico. Porque se negaron a comprar la acorazado en 1864, meses no nos ganaron. Y en 1864 habíamos perdido la guerra civil. Por eso, Humberto Cerroni, ¿qué es la dignidad humana? Miren esta afirmación. La dignidad humana no es otra cosa que el título abstracto de humanidad. Decir que alguien no tiene dignidad es que no es ser humano. Los derechos humanos como una visión de la humanidad. ¿Qué pasaba si tú doblabas un libro en el tranvía y en el tranvía estaba Manuel González Prada? ¿Qué pasa? ¿Sabes que la gente dobla este libro? Como trata el libro, González Prada se bajaba de tranvía. Yo tenía profesores excelentes en secundaria, en Trujillo, del Grupo Norte, que me contaban todo eso, y no formaban. Por eso había que doblar el libro, no puedo porque me acuerdo González. Y ayer vi una señora que dobló el libro y me acordé de González Prada. Yo realmente no le dije nada porque no voy a estar peleando en todo momento en la calle. Así es. Se bajaba. Entonces, los derechos humanos como una visión de la humanidad contra la arbitrariedad. Veamos. Constituyen una visión de la humanidad contra la arbitrariedad, según el jurista Pedro Niquén y Apellido. En el Consejo de los Derechos Humanos, un volumen colectivo publicado en San José de Costa Rica en 1994, pues constituye junto al derecho constitucional los principales dispositivos para controlar el poder de Leviatán, ese cocodrilo marino que utilizó Thomas Hobbes para idear el Estado como un contrato social absolutista y como un lobo artificial para controlar el lobo natural, que es el hombre, porque homo lobus omnis. El hombre, el lobo para el hombre necesita del Estado, que es Leviatán. Es publicado en 1651, es decir, la fuerza del Estado como sus principales violadores. ¿Quiénes son los principales violadores de derechos humanos? Los Estados, pero ellos no lo van a decir. Y el pueblo repite lo que ellos dicen. No es que el pueblo esté en qué, en naranja. ¿Y tú crees que quieren que el pueblo se forme? San Marcos porque deja la labor de formar el pueblo. Nosotros educamos al pueblo. San Marcos era la vanguardia de las luchas históricas. Y nosotros, por ejemplo, a mí me llevaban a los sindicatos a dar conferencias. Estaba el sindicato Diamante, Bata, iba por la Militar, por la avenida Perú, por la Colonial. Como también no me iban a tener miedo de estar politizando a la gente y haciendo que se levanten en huelga y que la sostengan, ¿no? Entonces, otros hubieran hecho plaza en lugar de estar allá, ¿no?
algunos me dicen que tengo una vida por lo demás y mejor dedícate a esto. ¿Ah? Estoy contento, no me falta, pero tampoco lo tengo. Entonces, seguí Amnistía Internacional, que se creó el 21 de mayo, 26 de mayo, 26 de mayo de 1961 y 62, se remitió en base a un artículo de un periodista inglés, Peter Benenson, titulado Los presos olvidados, que son los presos de conciencia, que sin haber cometido delitos les imputan delitos en cantidad para detenerlos, ¿no? Lo de Nelson Mandela, y todo, ¿no? En el Perú. ¿Quién nació en el Perú? El ciudadano que más veces ha estado preso, Antenor Rego, pobrecito. El pobre Antenor decía que mi abuela nunca ha estado libre, solamente lo pusieron libre y ganó el rectorado una y después le enseñó a declamar a Vallejo. Vallejo sabía escribir, pero no sabía declamar. ¿Y dónde le enseñó? En Mansiche, por ahora está en donde era la casa de Noruego, y en Moche, donde estaba la casa de José Bloquio Garrido. Del grupo Norte, ponga ahí José Bloquio Garrido. Y Santiago Martín Vich, que era también el del billete. También los intelectuales necesitan su sugar. Las intelectuales también. Entonces seguimos. ¿Quiénes son los principales violadores de derechos humanos? Los estados. Porque es el Leviatán, ¿no? Pero el Estado nunca va a decir que él viola. No, así no cometas delitos, te van a imputar delitos. ¿A qué suelen imputar delitos? Claro. Vean en el segundo Montoya Chuquipoma los procesos de Jesús. Cómo que violó todo el derecho romano, judío, todo. Se prohibía juzgar de noche y lo juzgaron de noche. Entonces, características de los derechos humanos en el terreno filosófico. ¿Cuáles son, amigas y amigos, las características de los derechos humanos en el terreno filosófico? Además de tener un fundamento histórico, ético y político, los derechos humanos tienen un fundamento filosófico, como desarrolla Norberto Bobbio en este libro que ya les he dicho, El tiempo de los derechos. ¿Cómo se llama el libro de Norberto Bobbio? El tiempo de los derechos, el tiempo de los derechos, editorial Sistema, Madrid, 1991. Estas son las características de los derechos humanos en el plano filosófico. Primero, eterno. Su fundamento es el derecho natural racionalista, que viene desde la escuela del estoicismo, antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, de los presocráticos, y antes el derecho natural cosmológico, la idea de la odisea cosmológico, donde el fundamento del derecho es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y el derecho natural racionalista de la patrística y la escolástica, en San Agustín, en Santo Tomás, y después el derecho natural de la reforma protestante y la burguesía revolucionaria, cuando el derecho natural ya se vuelve un derecho natural que integra los derechos humanos y todo, ¿no? Entonces, por eso los derechos humanos son derechos naturales del hombre. Eternos, su fundamento es el derecho racionalista. Supratemporales, una vez que se adquieren los derechos humanos o se conquistan, son para siempre, pero no es tan verdadero. También hay avance y retroceso. Si no te organizas, si no te preparas, si no organizas a la gente, si no haces que la gente se ponga en pie de lucha, no logras nada. Como dijo Vallejo en el problema, en el poema El obrero ferroviario, pongan poema El obrero ferroviario, Pedro Rojas. Pedro Rojas, un combatiente de la guerra civil española, estaba muerto. Y se levantó Pedro Rojas, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y echóse a andar. Es un lenguaje simbólico para invitar a la gente a que luche, ¿no? Entonces, una vez que no se confía, la teoría de enseñanza todos lo hemos conquistado por los pueblos quitantes. El pasaje universitario antes que era a toda hora, así sea a 3 de la mañana, así sea zampado, estaba ya medio zampado y pagaba. Y incluso te estaba trasladando de casa con todas sus cosas y pagaba medio, pero y esas cosas no es mi trabajo manual. Y
también iban con sus hijos, el medio y el hijo medio. Pero abusaron del mío y no había que feriar, todos los días era pasaje humanitario. Y un día conquistamos el medio pasaje en los aviones, cuando hay conferencias, eventos científicos, académicos. Lo conquistamos el medio pasaje. Y alguien planteó el medio pasaje en todo espectáculo público, entrada a todos los espectáculos públicos. Y alguien por ahí dijo, entonces hay un medio entrada para los otros. Y la gente se mató de risa. Y un tipo se paró y me dijo, doctor, yo quiero también que el burro, tenga otros burritos más chicos como la uni, que de ahí, de llegar a un lugar como América Norte, de ahí hay otro que me lleve a mi casa. Y la gente, ¿no? O sea, las luchas, el comedor universitario lo conquistamos, ¿no? Todo, pero después muchos derechos se fueron perdiendo. Y también la vivienda universitaria, llegaron más viviendas, más lugares, y también viviendas para los docentes que vienen, y también, porque en Salamanca tenemos viviendas de San Marcos. En Salamanca se hicieron para los visitantes de San Marcos, para darles alojamiento intelectual, todo. Y en algún momento los vivos de la universidad se aprovecharon y alquilaron, por ejemplo, locales de San Marcos para talleres, para lugares así, alquilaron. Y casas que deberían costar por alquiler de 1.500, 2.000, lo alquilaron a 40 soles. San Marcos perdió un montón, creo que lo han recuperado ya. Está, el documento se llama así, el porqué 1962, rectorado de Luis Alberto Sánchez. Marquesí de bienes de la Universidad Nacional de Perú. Nosotros somos la universidad que más bienes tiene de Perú, porque antes toda persona que moría dejaba su herencia, si no tenía familia, a San Marcos o a la beneficencia, o a la iglesia. Todo estaba pasando. Y también la católica la dejaron para San Marcos, los locales. Pero en esa época el APRA era el sector más radical, porque el más subversivo era el APRA en 1934. Y justo cuando Ribagüero dejó todos esos bienes para San Marcos, le dijeron, tú eres un derechista y ateo, y Armando Menor lo quisieron cargar en peso y tirarlo a la pila de agua. Fue a su casa y revocó el testamento, dijo, la donación dijo, no, eso es para católicos. Y nos dejó algunas cosas, pero más dejó a la católica, sobre todo esta parte de San Miguel, toda esta parte. Todo eso primero de nosotros. Igual que nosotros no éramos acá. La ciudad no era acá. Nosotros éramos todo el INSE, todo el hospital de empleados, todo el bosque de Matamula, toda esa parte inmensa es la ciudad hospitalaria. Pero en 1946, Sánchez, Pereira y otros aceptaron el traslado para acá. Y nosotros tenemos el hospital naval, todo es de nosotros, pero nosotros nos concedimos ahí. Yo hablo toda una vida acá, que en la mañana estaba viendo, no hay unas torres de agua por ahí, inmensas, caminando acá. Yo hay un señor Cisneros, cuando era niño me saludaba con él, hola, hace 71 años, o 30 que lo vi ahí. Quisiera averiguar más datos de los Cisneros para dejar memoria de ustedes. Entonces, amigos, sigue. Los derechos humanos son universales. Ahí está Boutros Ghali, que fue secretario general de las Naciones Unidas. Los derechos humanos vistos a escala universal son universales. Nos plantean la dialéctica más exigente. La dialéctica de la identidad y de la alteridad, del yo y del otro. Nos enseñan que a la vez los derechos humanos que el yo y el otro somos idénticos y diferentes. Discurso apertura de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos Viena 1993, que es la que más odian los poderosos. ¿Por qué odian a Viena 93? Porque en Viena 93 se aprobó que los derechos humanos no solamente son, que los derechos económicos, sociales y culturales son tan exigibles como los civiles y políticos. Porque los derechos humanos son integrales, indivisibles y complementarios, universales y progresivos. Completó el programa, el plan de la proclamación de Teherán del 13 de mayo de 1938. Y además
en la Conferencia de Viena se aprobó la lucha por los derechos de la mujer y contra toda violencia contra toda discriminación de la mujer, y hay algo que odian ellos, y violencia de género, contra toda forma de discriminación de la mujer y violencia de género. National Geographic, en el 2019, lo compramos, tengo el problema de género ahí, lo han desarrollado enormemente y en diversas partes. No olviden que una de las mejores revistas para la historia de la filosofía es National Geographic, aquí, que lo venden en los clubes. De los diversos test que hay para enriquecerse, para hacer test universitarios. Entonces, discurso de apertura de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 1993. Pero además los derechos humanos son progresivos, porque los derechos humanos forman parte del desarrollo y evolución de la sensibilidad y de la conciencia jurídica de la humanidad. No solamente tiene que ver con conciencia, tiene que ver sensibilidad, que la gente sienta. Por eso ha muerto el prójimo. El libro se llama La muerte del prójimo, porque se acuerdan que Nietzsche escribió el libro Dios ha muerto. Y si Dios ha muerto, luego tiene que ser la muerte del prójimo, porque el mandamiento de Moisés es doble. Es el único mandamiento doble: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Anote en internet este autor el libro que llama así, libro La muerte del prójimo, autor, un filósofo y psicólogo, Luigi Soja. Luigi, L-U-I, Luigi Soja, Z-O-J, Soja, Luigi Soja, la muerte. Hoy se analiza la muerte del prójimo. Puedes analizar cómo la gente cada día es más indiferente con su prójimo, y más egoísta. En las mismas familias. En las familias no les gusta mucho que triunfen hasta cierto nivel. Ya que triunfan mucho, te odio, mamita, te odio. No es que te vuelves inalcanzable. El día que gané el colegio de Olima, y además que era decano de la facultad, un profesor que me saludó apenas, me dijo, ¿vale? Ya que yo que tengo una intuición única de la cabeza. ¿Qué culpa tengo? Así es. Entonces, ¿y el sugar? ¿Tú eres sugar? No. Qué lindo muchacho. Serio, pero también tiene un ánimo. Entonces, tenemos nosotros luego, pues, en la iglesia también de rato el cura se sentaba. Yo ayudaba en la iglesia. Yo de niños solo paré en la iglesia, todo el día en la iglesia. Y me educaron en la iglesia. Pero no olviden que Stalin también se educó en la iglesia, en el seminario del tipo. ¿No? A nosotros nos han dicho que Stalin fue lo peor, ¿no? Se cuenta el capitán, cuando tú das más en el clavo es que más te odian. Truman ha sido el asesino más grande de la historia, pero como es de ellos, no es asesino. Si no, pongan, en internet está, pongan Hiroshima, 6 de agosto 1945, 8 y 15 de la mañana, en Nola Gay, cómo morían los bebitos, mamita. ¿Sabes cómo le dijo un bebito a su mamá? Mamá, tengo mucho calor, da miedo. Tomó el agua y explotó, porque la energía atómica con el agua explotó el bebé. Dame agua, porque el agua atómica te explotó. Y el otro como en Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Eso no nos enseñan a nosotros, solo nos enseñan los que ellos quieren que se sepa. Entonces, progresivo, los derechos humanos forman parte del desarrollo y evolución de la sensibilidad y la conciencia jurídica de la humanidad. Si no le da sensibilidad a nuestro pueblo, nunca va a ser nada. Seguimos. Características de los derechos humanos en su exégesis dogmática. Repetiré lo de Mario Zamora Valdés. Exégesis viene de los textos sagrados. Es la interpretación literal de los textos sagrados, que después en la escuela elegante francesa
Y en la escuela de los juristas de Napoleón va a ser la interpretación textual de la ley sin apartarse del texto de la ley y la postergación al principio de autoridad. Y la dogmática, si la exégesis divide la ley para ver la razón de la ley y su espíritu, la dogmática es la operación contraria. Une lo ya dividido en la exégesis para construir principios, conceptos, definiciones, fundamentos. Y viene de la dogmática de la religión. Sino que acá la dogmática es el derecho positivo vigente. La teoría del derecho positivo vigente se llama dogmática. De acuerdo a su exégesis y dogmática son, los derechos humanos son inherentes. Ese bebito pobre, esa bebita, es igualito que tu hermanita, que mi mamá, que mi tía, que tu hija. Una pintura de sí, ay, tan linda. Pero yo levanto más a las indígenas en mi red. Yo niñas indígenas levanto 15 veces más porque sé que hay gente que le da una rabia, le debe dar, pero sal y sarpullido. Lo que odia al ser humano. Entonces, inherentes lo hacemos con ellos. No depende del reconocimiento estatal, pero sí es necesario que el reconocimiento estatal y mundial en el derecho internacional, en el derecho nacional y en todos los derechos. Universales son para todo el género humano. ¿Cómo es género humano? Humanus genus. ¿Quién le llamó humanus genus? Séneca, que tomó de los estoicos griegos de la escuela de Estoa, de Panecio de Rodas, 180, 110 a.C., quien acuñó la frase humanidad. Séneca, 4 a.C., 65 después de Cristo, vivió 69 años. Séneca, no se pueden invocar diferencias de cultura, no se pueden invocar diferencias de cultura, sociales o políticas como excusa para impedir su aplicación. Absoluto. Los derechos humanos, su observancia es exigible a cualquier autoridad o persona. Ejemplo, el deber negativo. ¿Cuál es el primer deber del Estado frente al derecho a la vida? No es positivo, es negativo. No matar. Por eso el quinto mandamiento de la ley de Moisés es no matar. Y el deber positivo es proteger la vida humana, ¿no? Inalienables. ¿Por qué son inalienables? Porque son irrenunciables. Pertenecen a la esencia del ser humano y a su dignidad. No pueden separarse de él, tampoco renunciar a los mismos. Ejemplo, los derechos laborales. Los derechos laborales son irrenunciables por ser derechos humanos fundamentales. El derecho a la libertad sindical, a la organización, anda en Plaza B, anda en esos sitios y les prohibimos, si no, tienen que hacer sindicatos amarillos. Sindicatos amarillos son los sindicatos de los traidores a su clase, que renuncian a su clase. El sindicato es realmente una formalidad, pero en el fondo son serviles a la... ¿no? Por eso el fascismo nunca quiso el sindicato. ¿Qué quiso el fascismo en contra del sindicato? El corporativismo. ¿Cuál es el ideal fascista para derrotar el sindicato? El corporativismo. O sea, unir obreros y empleados y empresarios, pero bajo la dirección del empresario. Más digo, el fascismo es la forma más anticomunista y la expresión más grande de la contrarrevolución y para someter a los trabajadores. Lo pueden ver en este libro de José Carlos Marietti, La escena contemporánea, sobre todo el capítulo titulado Biografía del fascismo. No, Biología del fascismo. Biología del fascismo. Yo lo leí cuando estaba terminando primaria. ¿Y qué culpa tengo con los obreros? ¿Y qué te decía el correcto? Loco, ¿no? Y una vez me pusieron en Lima uno de derecho, me dijo, mi chapa era el libro raro, porque a la gente común y corriente solamente lee libros para la profesión, ¿no? Pero el que lee otras cosas, libros raros. Un amigo Fausto me puso libros raros. Yo estaba escondido frente al hospital de policía, en la casa de este amigo que trabajaba en el hospital de policía. Y perseguido a veces, comía en el hospital de policía, pero con algún disfraz de chiquillo.
¿Qué tal? Es que hay que meterse en la boca de todo. Una vez me perseguían por todo el Perú y yo estaba en la casa del jefe que me perseguía. ¿Por qué? Porque lo ayudé a él. Su hermano quería ser profesor y lo hice contratar. Así es. Y hasta me celebraron mi cumpleaños y alcohol. Y tenía todos los libros de inteligencia, porque era un hombre experto en inteligencia. Todos los libros de seguridad del Estado, de la CIA, del FBI, del Scotland Yard, de la Sûreté francesa. Yo revisaba aquí. Y por esos días muere Lucha Reyes, ¿no? Y me acuerdo que tan triste, yo también, ¿no? Yo leía ahí. Y si no, ¿cómo puedes? O tú puedes enfrentarte sin lectura. ¿Cuál es el primer mandamiento del argumentador jurídico Manuel Atienza? Conocer el tema. ¿Cuál es el primer elemento de un abogado? Conocer el tema. Si tú vas a una defensa, sea a favor o en contra, hay que conocer el tema. Más que la otra parte. Y debes conocer los casos de la otra parte más que ellos. Y en política, saber del adversario más que él sobre sí mismo. Entonces, inalienables o irrenunciables pertenecen a la esencia del ser humano y a su dignidad. No pueden separarse de él, tampoco renunciar a los mismos ejemplos. Los derechos laborales son irrenunciables por los derechos humanos fundamentales. Eso nosotros lo desarrollamos en el derecho colectivo del trabajo, en el derecho individual del trabajo, en el derecho colectivo del trabajo, también el derecho a la seguridad social y también los derechos de las comunidades industriales, porque hubo un momento en que no solamente había un área de derecho público, derecho privado y derecho social. Con el fujimorismo se destrozó el derecho social. ¿Por qué? Porque cambió la Constitución del 79 por la Constitución del 93, que es la Constitución del Imperio Americano y del Consenso de Washington, y que no tiene que ver nada el hombre y la mujer de hoy. Porque ¿y ha visto cómo me puesto? Así. Dijo así, yo por eso también los servicios inteligentes me dijeron, no, Pepito, me dijo. Le dije, ¿por qué me detienen si yo nunca tengo armas? Es peor que el arma, me dijo, tú nos jotas más que uno con armas, porque tú estás preparando a la gente para que nos quite el poder. Oye, qué bacana, había unos señores elegantísimos, pero que tenían simpatía. Una cosa que tenían que cumplir su deber. Uno de los últimos que me acompañó a una detención hace 55 años, su nieto ha sido mi alumno esta vez en posgrado y después tuvo una nota porque es muy bueno y lo he animado y le hizo un saludo a tu abuelito. Y en estos días vamos a comer en un restaurante así para... Yo les voy a invitar. Yo voy a hacer el sugar. Hoy un día me vinieron a agarrar el sugar, ¿sabe dónde? En casa de Miguel. Yo voy amigable con la gente. Me pasó una flaquita y yo era amigable. Y estaba ahí en Sara, ¿no? Una tienda Sara. Yo, vamos ahí. Yo le he saludado. No estoy ocupado. Imagínate, este también me lo van a llevar a... Hay sugar, hay profe sugar. En mi tiempo había sugar profe, sugar nota. Sugar nota. Entonces, seguimos. Inviolable. Eso no quiere decir que no me violan, pero son sancionados. Inviolable. Ninguna autoridad o persona puede intervenir legítimamente contra los derechos humanos, con la excepción de las justas limitaciones por razones de bien común y no por razón de Estado. Aunque en algún momento se habla que se distinguió analizando la Antígona de Sófocles que pueden haber buenas razones de Estado y malas razones de Estado. Cuando es un Estado constitucional de derecho y derechos humanos puede haber, pero buenas razones siempre y cuando no vayan en contra de los derechos fundamentales. Entonces, indisolubles, tienen un contenido esencial que constituye un conjunto inseparable de derechos que corresponden a la esencia del ser humano. Indivisible. ¿Y dónde está la esencia del ser humano? Lo leí en el discurso del 24 de mayo de 1946. 3 años antes de la Ley Fundamental de Bonn y 2 años antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le dio Konrad Adenauer, primer ministro alemán después de la derrota de los nazis. Dijo, la dignidad humana tiene su fundamento en lo eterno del hombre. El hombre es eterno. No termina en el dicho, ¿no?
Entonces, indivisible, no existe jerarquía entre ellos, ni se permite el sacrificio de unos en menoscabo de otros derechos, independientemente que al aplicarlo van en conflicto en derechos fundamentales, como dice Carlos Bernal Pulido de Colombia, en su libro que tiene que hacerse la ponderación, o lo que Robert Alexi llama el principio de balanceo, ¿no? O de la teoría del peso, la optimización, pero no puede menoscabar derechos. Luego, irreversible, que es una calidad o categoría que no puede perderse a futuro, pero si no te organizas, no lees, no formas gente, no tienes un San Marcos que sea la vanguardia y el centro de la protesta ciudadana. Cuando no había congreso no había problema, me dijo un profesor. San Marcos era el congreso. Equivalente al congreso donde se formaba la mentalidad es San Marcos, y todos no con los San Marcos, porque nosotros éramos la vanguardia, y también lo repetía la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad de San Agustín de Arequipa, la Universidad de Ayacucho, que no quisieron abrirla. La más antigua después de San Marcos era de Ayacucho, pero no funcionó 300 años, porque dijeron el día que funciona la revolución en Perú, y justo le reaste que los 60 y viene lo que ustedes saben. Entonces la otra fue el Cusco, ¿no? ¿Ya? A las universidades tienen un miedo, y también a los profesores que no solamente son profesores que vienen a dictar los cursos, sino que tratan de hacer pensar, como decía Pablo Neruda, en universo, ¿no? Y sacar conclusiones del estudio, no, eso no, odio, ¿no? Odio, ¿no? Por eso es que los derechos humanos son progresivos, corresponden a la naturaleza de las cosas, a la dignidad humana, y su progreso es parte de la historia de la humanidad y específicamente de la historia del derecho, que es parte de la historia de la lucha del hombre por la libertad, y le agregamos la justicia social y la dignidad humana. Obligaciones y deberes del Estado y la sociedad ante los derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones y los deberes del Estado y la sociedad ante los derechos humanos? Ante los derechos humanos, el Estado y la comunidad internacional tienen una obligación de respeto, una obligación de protección y una obligación de satisfacción. Se afirma con los derechos humanos y su garantía, procurando así el derecho de los pueblos al mañana. Miren, el derecho de los pueblos al mañana, que es una obra de don Eduardo Ángel Russo, que vivió hasta el 2016, un gran jurista argentino que tampoco pone su edad, nunca puso su edad, pero no pueden ver más datos. En el currículum son sus éxitos académicos, ¿no? Gente que no está por su edad. La protección internacional, o algunas doctoras acá ponen, un amigo que hoy día cumpleaños, apuesto que ya prácticamente podría ser mi hijo y hasta mi nieto, que ha disminuido como 30 años de edad, y así lo fue. La protección internacional de los derechos humanos. Se fundamente que la protección de los derechos humanos excede el ámbito de la soberanía del Estado. La protección de los derechos humanos excede el ámbito de la soberanía del Estado, y su protección corresponde a la comunidad internacional. Es lo que Francisco Suárez llamó la protección internacional de los derechos humanos. Francisco Suárez vivió en Granada 1548, murió en Lisboa 1617. El principio, en base al principio promine, siempre asuman el principio promine a favor del hombre, la interpretación de toda ley, todo conforme a los derechos humanos, principio promine, y a la dignidad humana. Y los enfermos no pueden. ¿Quién imagina quién está en el Congreso? ¿Quién está ahí? ¿Qué saben esos candidatos que están ahí? ¿No? Están en la yegua, de rodillas y contra el tráfico. Entonces, seguimos. Ya, la siguiente vamos para ya la biografía nos quedó. Tienen 15 minutos. ¿Qué hora son? Ya, 10 y 40.